entonces con nuestra tercera y última charla. Voy a invitar a Patricia Gómez Jurado. Ella es Head of Content Design en King, nueva jefa de Mario Ferrer por lo demás. Ella ahí lidera las áreas de UX Writing y Content Ops para juegos de la marca. Fue Head of Content en eDreams y responsable de los equipos de UX Writing y localización, que es el tema del que vamos a hablar hoy día en su charla, la localización de los contenidos digitales. Nos va a introducir a qué es la localización y la internacionalización de los contenidos, cómo los gestionamos de manera que podamos localizarlos en otros mercados y cómo los writers podemos colaborar con hacer que en distintos lugares del mundo lo que estamos entregando en las interfaces se entienda a través de los textos para que podamos garantizar una experiencia de usuario que sea global. Patti, bienvenida, muchas gracias por estar hoy día también con nosotros. Estamos muy contentos porque esta es nuestra charla más técnica y es algo que por alcance curricular no alcanzamos a ver en nuestro diplomado, así que va a ser muy interesante poder conversar contigo. Te dejo la palabra, el escenario para que puedas compartirnos tu charla. Muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy un sábado, que bueno, hay que tener mucha fuerza de voluntad para conectarse a una charla un sábado. Bueno, muchas gracias al curso por invitarme. La verdad que me hace muchísima ilusión que hayan pensado en incluir una disciplina como la localización para UX Writers, porque bueno, siempre y según mi experiencia veo que los UX Writers cada vez van a estar más en contacto con esta disciplina. Si no lo han estado ya, seguramente lo estarán en el futuro. Entonces, tener conocimientos previos les va a ayudar muchísimo, porque como comentaba Sol, el saber no ocupa lugar, entonces siempre es súper bueno que haya alguien en el equipo que pueda ayudar con estas áreas. Bueno, os cuento un poquito sobre mí. Yo estudié traducción de inglés y alemán. Empecé trabajando en una empresa de localización, bueno, trabajando con clientes tecnológicos para traducir sus contenidos, sobre todo al español. Después empecé a trabajar en Google, donde trabajé 6 años como manager de localización para España y Portugal. Ahí estuve, bueno, trabajando en el equipo interdisciplinar para el lanzamiento de productos. Yo trabajé en el lanzamiento de productos como Android. Bueno, de hecho, a mí me enviaron el primer teléfono Android que llegó a España. También trabajé en el lanzamiento de Chrome y también en el lanzamiento de Google Plus, un producto que luego murió. Y de ahí empecé a trabajar en eDreams, que fue cuando me vine a Barcelona, que es de donde os hablo hoy. Y en eDreams lideré el equipo de contenido dentro del departamento de producto. Y fue aquí cuando empecé a familiarizarme o a entrar en contacto con la disciplina de UX Writing, porque en aquel momento tenía un equipo de UX Writers y de Localization. Pero en aquel momento todavía el nombre del UX Writer no era conocido. De hecho, yo cuando contrataba a personas para el equipo ponía en la oferta Copywriter, porque no existía la disciplina. Entonces estaba contratando para una cosa cuando de verdad necesitaba otra. Entonces, bueno, fue cuando empecé a meterme más en contacto con comunidades de UX Writer y a conocer a profesionales como Mario, de los que he aprendido muchísimo, de los que me he empapado de todo el conocimiento y la experiencia, porque bueno, lo necesitaba para poder liderar equipos de esta disciplina. Y hace 2 años que trabajo en King y actualmente lidero el área de Content Design. Así que voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Vale. ¿La veo bien? Vale, perfecto. Bueno, pues hoy quería contaros un poquito qué es la localización y la internacionalización, aparte de 2 palabras súper largas que parecen como súper complicadas, pero bueno, intentaré traducirlo a un lenguaje que todos podamos entender. También quiero, aparte de hacerles partícipes para que conozcan un poco más sobre la disciplina, mostrarles cómo pueden colaborar con los equipos de localización con los que trabajan o con los que van a trabajar, y también terminar con 3 reflexiones. Bueno, empezamos. Esta es un poco la realidad del mundo de las grandes empresas en Internet. La mayoría del microcopy en español son traducciones en inglés. Perdón por esta frase tan... suena un poco una verdad incómoda, pero esta es la realidad.
todavía la gran parte del copy son traducciones del inglés a otros idiomas. Y esto, por ejemplo, lo vemos en casos como... Un momentito que voy a mover la imagen. Lo vemos en casos como... Esta es la interfaz de LinkedIn en español. Y ahí podéis ver que, por ejemplo, el botón publicar pues está cortado, no cabe. ¿Por qué? Porque seguramente este botón o este placement se diseñó en inglés y nadie pensó que en otros idiomas de traducción iba a ocupar más espacio, por ejemplo. También en las opciones que vemos, celebra una ocasión especial o añadir un documento. ¿Por qué una está en infinitivo y otra está en imperativo? Bueno, seguramente porque eso se diseñó en inglés y en inglés se dice de la misma forma. Entonces el traductor seguramente no sabía que esas dos cadenas iban a aparecer juntas en una misma pantalla. Esa es la razón. Bueno, la razón es la manera en la que localización trabaja dentro del proceso de desarrollo de un producto. Esto es una simplificación del proceso completo en el que, como podéis ver, los UX Writers tenéis la suerte o la fortuna de poder estar desde el principio de estas fases, trabajando con los equipos, tanto en las fases de discovery como de validación y de optimización de los mockups, como la ejecución del diseño. Y digo que tenéis mucha suerte porque trabajáis mano a mano con los equipos de producto, que son los que y estáis en los momentos en los que se toman decisiones que van a tener un impacto en otros idiomas. Mientras que la localización pasa justo después y justo antes de lanzar un producto a los usuarios, cuando desde mi punto de vista es demasiado tarde para hacer cambios en el diseño, porque no hay tiempo. Cuando ya estás escribiendo el código, ya es muy tarde para hacer cambios en el diseño. Principalmente, o la queja principal que tienen los traductores es que cuando encuentran algún error o algo del copy que no funciona para su mercado, es muy tarde para cambiarlo, porque ya el proceso está en desarrollo y hay que salir a live en el sprint y, bueno, no hay tiempo. Por esto quería acercaros estas charlas sobre localización para que, bueno, seáis conscientes un poco de cómo funciona, cuál es el entorno de trabajo de los traductores, para que así, bueno, seáis como más conscientes y tengáis más sensibilidad por cómo vuestro copy se va a traducir a otros idiomas. Entonces, os traigo un poco, podéis encontrar en internet muchísimas descripciones de lo que es localización e internacionalización. Me quedo con estas dos, que las ideó Natalie Kelly, que es la VP de localización de SpotHub. Entonces, para ella la internacionalización es el proceso que se encarga de adaptar el código para que sea compatible en otros mercados. Es el proceso anterior a la localización. Y la localización es el proceso o la disciplina que se encarga de adaptar la experiencia para la experiencia de usuario, por esto está tan íntimamente ligado con el UX Writing, para que cumpla las expectativas de estos usuarios en otros mercados, porque generalmente los UX Writers casi siempre, aunque ya veo que están apareciendo comunidades locales en los diferentes países, cosa que me hace súper feliz, porque ya se está viendo un poco el shifting de poder entre Estados Unidos al resto de los países. Pero por mi experiencia, sobre todo cuando trabajaba en Google, es que los UX Writers están en Estados Unidos, trabajan en inglés, generalmente no hablan otros idiomas, por tanto solo piensan en el contexto de hablante de inglés y de ciudadano americano. Entonces, el hecho de que ya cada vez haya más comunidades locales, pues va a ayudar a representar a los diferentes usuarios, porque el mundo es un mundo diverso donde se hablan muchísimos idiomas y no solo en inglés. Por ejemplo, os traigo unos cuantos ejemplos de qué es la internacionalización, porque sé que es una palabra súper larga y parece como un concepto bastante complejo, que de hecho la palabra internacionalización, las siglas son I18N. I es la primera letra, 18 son las letras que vienen entre la primera y la última letra, que es la N. Entonces, uno de los elementos de internacionalización es el formato de las fechas, porque dependiendo de cada país, las fechas se
se setean de una manera o de otra. Por ejemplo, en español siempre se dice el nombre de el día de la semana y la fecha, pero por ejemplo en Estados Unidos empieza con el mes y se continúa con la fecha. Entonces hay que tener en cuenta cómo se formatea cada una de las fechas dependiendo del país. La internacionalización también son las fuentes, porque a la hora de lanzar un nuevo idioma hay que tener en cuenta que las fuentes que utilices tengan todos los caracteres, incluso los especiales, de forma que no pasen cosas como esta, que lanzas una página web y como no has tenido en cuenta cómo se van a mostrar algunos caracteres como la O acentuada, etcétera, pues salen errores como este. Otro ejemplo también son los idiomas que se leen de derecha a izquierda. Esto es un proceso que empieza en el código y empieza con los desarrolladores. Hay un ejemplo, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta cuando lanzas apps o páginas web en hebreo o en árabe. También la internacionalización se encarga de formatear los decimales y las monedas correctamente. Por ejemplo, aquí veis que la moneda o el icono de euro va siempre después del precio, pero por ejemplo en el Reino Unido el símbolo del pound va antes. Y también la diferencia que hay entre cómo se usan los decimales y los separadores de millares en español y en inglés. Eso también hay que tenerlo de acuerdo y es muy importante, de forma que el precio sea el mismo en todos los países y no que nos confundamos a la hora de usar una coma o un punto. Y otro elemento de la internacionalización que es muy importante es el selector de idioma. Y esto que os muestro aquí es un error bastante frecuente que suelo ver en muchísimas páginas web, que es que a la hora de identificar el idioma español ponen la bandera de España. No, esto es incorrecto. Generalmente, en la buena práctica es, si va un idioma se representa con texto, un país se representa con una bandera. Entonces, en español o pones todas las banderas de todos los países donde se habla el idioma, lo cual es a la hora del código y de la UX no es muy usable, o lo haces de forma que pongas español en texto o la bandera del país porque sea una página que esté localizada para ese mercado en particular. Bueno, cuando hablamos de la localización, generalmente la gente piensa que es solo traducción, que tú tomas una página web y traduces el texto y ya está. Pero no, la localización es mucho más. La localización va mucho más allá. Por ejemplo, esta es la película de Inside Out de Pixar, y en esta película, aparte de traducir los subtítulos y doblarla, etcétera, etcétera, también adaptaron algunas imágenes, de forma que, por ejemplo, en Estados Unidos se veía que los caracteres estaban viendo un partido de hockey, mientras que en otros países veían fútbol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en España a nosotros el hockey pues no es algo que... No es un deporte que tenga mucha afición, entonces nos resulta como un poco extraño, como un poco ajeno. Entonces, ¿cómo haces que una película sea como mucho más local o más cercana al usuario? Pues mostrando elementos culturales que sean más cercanos para ese usuario. Y en nuestro caso, el fútbol, pues bueno, está en nuestro día a día. Y como estos se llegaron a localizar como hasta 30 y tantos elementos para hacer que la película fuera mucho más cercana a los usuarios locales. Aunque hubo excepciones, en algunos países se mantuvo la imagen del partido de hockey, porque bueno, la película creo que, bueno, se sabe que sucede en Estados Unidos, por tanto queda como un poco, se sobreentiende que los estadounidenses pues son más cercanos a hockey que al soccer, como le llaman ellos. Entonces, esto es el ideal. Ahora os voy a enseñar cuál es el proceso de traducción para que veáis cómo funciona en el día a día. El proceso empieza con y ya esto es día a día, porque en el pasado sí que es verdad que quien escribía el copy eran pues o los developers o bueno, cualquier persona que pasara por allí que pudiera escribir. Pero bueno, ya a día de hoy, gracias a Dios, tenemos
UX writers, que son los especialistas en escribir el copy. Entonces, ¿cómo comienza el proceso? Bueno, pues el UX Writer proporciona el texto de origen y todo el contexto que puedan proporcionar los equipos de localización, sobre todo visuales, los mockups, cuál es el flujo completo, limitación de caracteres, por qué se ha elegido una palabra y no otra, etc. Entonces, este contenido generalmente se sube al CMS, el Content Management System, o al TMS, que es el Translation Management System, de donde el gestor de PM de traducción, que en este caso lo he puesto yo, que es la persona que gestiona los equipos de traducción, que pueden ser internos o externos. Depende un poco del tamaño de la empresa o también del nivel de madurez de localización que tenga. Hay empresas como, por ejemplo, Booking.com, donde tienen equipos internos y donde todo el contenido se traduce de forma interna, aunque también tienen equipos de freelancers. Es como un modelo híbrido. O hay empresas que lo externalizan todo este trabajo de traducción a agencias externas o freelancers. Este es el caso de José Castro, que es uno de los traductores más famosos en España. De hecho, ahora está trabajando en Netflix, que es el Localization Manager para España. Entonces, el traductor es el que traduce el contenido a su lengua materna siempre. Por lo general, siempre se traduce del inglés a la lengua materna del traductor. Y algo fundamental es que aporta el input cultural, porque el valor no solo está en traducir ese contenido a tu lengua materna, sino dar esa visión cultural del país meta para decir, no, es que aquí en España esto no se va a entender, aquí en España hay que decirlo de esta manera, o no, es que esto se entiende en España pero no se entiende en Chile, entonces esto hay que adaptarlo. Perdón. Y de vuelta, cuando la traducción se ha completado, llega de nuevo al manager o al gestor de traducciones, que es la persona que a su vez coordina la revisión de ese contenido en contexto. Generalmente esta revisión se hace o a través de un equipo de revisores totalmente aparte, que es el que va a evaluar la calidad de la traducción que ha hecho el traductor, o también el Language Specialist, que son bueno, un rol que hay ahora en diferentes empresas, que es una persona que se encarga de adaptar el contenido a su lengua dentro de la empresa. No necesariamente tiene por qué traducir el contenido, sino que es el que se encarga de actualizar todo el material de referencia, es el que se encarga de crear una guía de estilo para su idioma, de actualizar el glosario con la terminología clave para su mercado o su idioma. Digo mercado o idioma porque, por ejemplo, tú puedes ser el Language Specialist de italiano y traduces a italiano para Italia, porque no hay más. Pero cuando eres el Language Specialist de español, puedes traducir o para España o para todos los países hispanohablantes. De esto hablaré más adelante porque bueno, lo bonito del español es esa riqueza que tenemos. Bueno, esta es la realidad de un traductor. Un traductor trabaja en estas herramientas cada día. De nuevo, os digo que tenéis mucha suerte porque trabajáis con herramientas muchísimo más visuales. Un traductor se encuentra con esto y básicamente lo que hace es el texto se divide en, bueno, hay dos columnas en la que en la columna de la izquierda tienes el contenido en inglés o en el idioma de origen, en la columna de la derecha tienes las traducciones en el idioma al que estás traduciendo. Generalmente el contenido se divide en segmentos, de forma que estos segmentos se van añadiendo a una base de datos o memoria de traducción, que es la que se usa luego en futuras traducciones. De forma que cuando tú empiezas a traducir algo de cero, no lo empiezas de cero, sino que tiras de esa memoria con traducciones que ya has hecho previamente, entonces puedes elegir si las vas a reusar en tu nuevo texto. También en esas herramientas tienes acceso al glosario, de forma que el glosario te resalta términos en inglés con la traducción correspondiente en español o el idioma en el que estás traduciendo, para asegurarte de que usas la terminología que te indica el cliente para tu idioma. Bueno, aquí empiezo con mi llamada a la colaboración entre los UX Writers y la disciplina de la localización. Más que nada porque siempre he visto estas dos disciplinas súper juntas
y veo que vosotros los UX Writers tenéis mucho impacto en cómo ese copy llega a otros mercados y a otros idiomas. Y empieza hablando de las herramientas, que generalmente es como el elemento en el que se piensa siempre al final, y para mí debería pensarse desde el día 1, porque las herramientas, si conseguimos que trabajen para nosotros y que nos traigan más cerca uno de los otros, al final revertirán en la experiencia. Y aquí os traigo el caso de que, bueno, en Figma ya sabéis que es una herramienta de diseño, mientras que Localize es una herramienta para gestionar las traducciones. Y cada vez hay más integraciones entre herramientas de diseño y herramientas de gestión de traducciones. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón principal es poder, desde las herramientas de diseño, crear las cadenas o el contenido directamente en la herramienta de gestión de traducciones. Anteriormente, pues siempre se añadía el copy en un Excel y luego se pasaba o se subía al CMS. Ahora, con esta conexión, tú puedes enviar desde la herramienta de diseño directamente las cadenas a la herramienta de gestión del contenido y de traducciones. Luego, en la herramienta de gestión de traducciones, pues los traductores añaden sus traducciones, siempre teniendo un apoyo visual, viendo el mockup, también para que vean dónde va a aparecer esa traducción en contexto. Y de vuelta, puedes enviar esas traducciones de vuelta a Figma para ver el mismo mockup en diferentes idiomas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque antes de lanzar algo, tú tienes que ver que ese mockup funciona en todos los idiomas. Y no veamos el ejemplo que vimos antes en el que el botón de publicar no se aparecía cortado, porque generalmente, o esta es siempre la batalla política que existe entre en las compañías americanas, es que la experiencia en inglés sí tiene que ser genial, pero lo ideal es que esa experiencia sea también igual de buena en otros idiomas, no solo en el idioma de origen. Otro elemento son las guías de estilo y los glosarios. Generalmente, de nuevo, hablando bueno, de un mundo que siempre piensa en inglés, se crean todas las guías de estilo casi siempre en inglés, pero siempre debería haber una versión en el idioma o para el país en el que se va a traducir. En este caso, he puesto el ejemplo de que Microsoft tiene sus guías de estilo disponibles, están abiertas, las podéis encontrar en internet, están disponibles en todos los idiomas en los que ellos traducen. Y en el caso de español es bastante curioso porque tienen una guía de estilo español de España, otra de español de México y otra de español neutral, que como sabemos es un idioma que no existe, pero bueno, es un idioma que se han inventado las empresas por razones de economía para poder con un mismo idioma o código de mercado llegar a un montón de países que hablan un mismo idioma. En cuanto a los glosarios, bueno, hay diferentes tipos de formatos, pero se pueden empezar con un Excel en el que tengas todos los términos en el idioma de origen, una descripción, la categoría gramatical. Esto es especialmente importante para, por ejemplo, en el inglés, que es importante saber cuándo es un verbo, cuándo es un adjetivo o un nombre para traducirlo, y luego las traducciones en los diferentes idiomas. Entonces, en la traducción, voy a hacer la broma, en la traducción el tamaño importa. Entonces, en inglés generalmente, bueno, siempre se diseña teniendo en cuenta el espacio que ocupa el copy en inglés. Lo ideal sería empezar a pensar cuánto espacio va a ocupar ese copy en otros idiomas. Y esto es especialmente crítico en interfaces móviles, porque cuanto más corto sea el copy en inglés, más largo va a ser ese copy en español, en ruso o en checo. Porque como veis, la expansión promedio es hasta 2 y 3 veces. Por tanto, si estamos diseñando en inglés, tenemos que pensar que esa pantalla va a aparecer en otros idiomas. Entonces, empecemos sobre todo vosotros los UX writers, empezar a pedir a los diseñadores, oye, dame más espacio porque esto no va a caber en alemán. O hagamos que esto sea responsive, porque sí, en inglés seguramente cabrá,
pero en ruso no va a caber. ¿Qué pasa con nuestros usuarios rusos? Porque generalmente lo que queremos evitar es que pase, bueno, lo que pasa, por ejemplo, en Instagram, que la palabra publicaci y seguidor pues no caben. Seguramente en inglés estas palabras se ven perfectamente, pero en español pues tienes que adivinar qué significan, que somos todos muy listos y podemos saber qué significa publicaciones y seguidores, pero de nuevo la experiencia de usuario no es tan buena como si estuviéramos usando el producto en inglés, y esto pues no es justo, básicamente. Otra manera en la que podéis pensar en localización, cómo formatear el contenido. Generalmente, cuando estáis escribiendo el copy para una web, para una app, etcétera, ese contenido tiene que ir a un CMS. Ese contenido tiene que tener un formato determinado para que se pueda visualizar correctamente en cualquier idioma. Y os traigo el ejemplo de los plurales, porque, por ejemplo, en inglés o en español, bueno, tenemos singular o plural, es muy sencillo. Pero hay idiomas como, por ejemplo, el checo o el polaco, donde el plural, dependiendo del número, usa una palabra diferente. Esto hay que tenerlo en cuenta, y esto empieza desde el código, porque generalmente tú tienes dos cadenas, singular y plural, pero para otros idiomas necesitas muchas más variantes. Entonces aquí podéis ver que, y esto es código porque al final Internet es código, ya sabéis. Aquí podéis ver que en polaco pues necesitas tres cadenas o tres variables para la misma cadena. Una que es valor 1, el valor algunos y el valor otros. Mientras que en español o en inglés solamente tendrías el valor 1 y el valor other. De nuevo, vosotros podéis como ser los defensores de los idiomas, hablando con los diseñadores y con los developers para decirles, bueno, es que tú sabías que el plural en polaco funciona así, sabías que el plural en checo funciona así, seguramente no, pero si queremos de nuevo que la experiencia de usuario sea igualmente buena en español que en polaco, tengamos esto en cuenta. Esta también otra de las razones por las que yo siempre abogo porque los equipos de desarrollo y de diseño y de todo sean lo más diversos posibles, porque cuando tienes desarrolladores que son de Corea, de Brasil, de multitud de sitios diferentes, van a tener este tipo de cosas, las van a tener en cuenta. Mientras que si tienes a todos los desarrolladores que son o de Chile, o de España, o de Alemania, no van a pensar en cómo funciona el código en otros idiomas y en otros países. Por tanto, la diversidad tiene que ser no solo en cuanto a background, en origen y tal de las personas, sino también diversidad cultural y diversidad lingüística dentro de los equipos. Referencias culturales. Bueno, os traigo esta imagen que es de una tienda de Cádiz, del sur de España, donde el dueño puso este cartel para los turistas americanos para que entendieran que estas figuritas no son miembros del Ku Klux Klan. Son, como llamamos aquí, nazarenos, que son, bueno, hombres o mujeres vestidos con esta capa y este gorro, que salen en Semana Santa. Sé que suena como súper raro para alguien que no sea español, pero por eso es muy importante explicar qué significa esto. Y es muy importante que el UX Writer explique por qué está usando esta imagen cultural y para que el equipo de localización pues, decida si tiene sentido en su país o no, o si es ofensivo. Porque a lo mejor esta imagen pues yo no la usaría en Estados Unidos porque el usuario sentiría que me estás ofreciendo? Me estás ofreciendo un producto del Ku Klux Klan. Entonces, el tema cultural es muy importante. Por esto os decía que el traductor no solo traduce y adapta, sino que trae el elemento cultural de su cultura y de su país, que de nuevo tiene una incidencia súper importante en la experiencia de usuario para su mercado. Contexto. Esto es algo que os van a pedir los traductores todo el tiempo. Es como, vale, pero ¿esto dónde aparece? ¿Esto qué significa? ¿Por qué lo has usado así? Etcétera. Entonces, cada vez que proporcionéis copy que sepáis que se va a localizar, por favor, siempre proporcionar visuales o el flujo o todo el apoyo visual que podáis proporcionar y notas. Explicando el por qué se ha elegido esta palabra en lugar de otra,
por qué se ha usado esta, no sé, esta metáfora, por qué se ha usado esta referencia cultural, etcétera, etcétera, para que también los traductores tengan muchísimo más contexto a la hora de trabajar. Y otra información muy importante para los traductores es conocer la limitación de caracteres. Es decir, vale, ¿cuál es el espacio máximo que yo tengo en esta cadena para la traducción? Porque de esta forma los traductores pueden adaptarse y de forma que la traducción se vea bien en su idioma y no como en los ejemplos que hemos visto anteriormente. Bueno, y acabo con 3 reflexiones que quería compartir con vosotros. La primera es una nueva trend que está ahora circulando en el mundo de la localización, que es la traducción sin texto de origen. Esto lo está poniendo en marcha Giulia Tarditi, que es la Head of Localization de Moniz, que es una empresa financiera del Reino Unido. Y básicamente ellos, en lugar de traducir desde el inglés a otros idiomas, lo que hacen es, en lugar de tener texto de origen, tienen una explicación de qué es lo que hace esa cadena. De forma que esto abre la pregunta de ¿esto es traducción o es UX Writing en otros idiomas? Pero bueno, ahí os lo dejo. Buscad más sobre Giulia Tarditi. Creo que hay un par de vídeos en YouTube para que veáis un poco que estas dos disciplinas cada vez se están como uniendo cada vez más. La traducción automática es, bueno, el tema como más sensible dentro de la disciplina de la localización, porque aunque puede traer muchísimas eficiencias y ahorrarnos muchísimo dinero, puede tener un impacto negativo en la experiencia de usuario. Esta captura que he puesto aquí es de la página web de turismo de México, donde se inventaron un nuevo estado de México, porque sí. Entonces, esto es uno de los peligros de usar traducción automática para contenidos que requieren un poquito más de mimo. Yo siempre digo que la traducción automática sí, pero no para todos los contenidos. Traducción automática, pues por ejemplo, se puede usar para contenidos de ayuda o contenidos que tengan muchísimo volumen, pero por ejemplo para el microcopy yo siempre digo que no recomiendo en absoluto usar traducción automática ni para el microcopy ni para páginas web, porque al final son interfaces que usan los usuarios, entonces ahí no puede haber ningún tipo de error porque estarías como dañando esa experiencia de usuario. Y bueno, para terminar, el español online. Esto es un tema bastante interesante porque, como os decía al principio, el español es un idioma muy, muy rico, riquísimo, que se habla en multitud de países, pero esta riqueza no se refleja en Internet. Cada vez se va reflejando más, pero en interfaces casi siempre se habla de español de España y de español de Latinoamérica, como si el español de Latinoamérica fuera un bloque homogéneo que se habla igual en todos los países. O se habla del español neutro, que es ese idioma que no existe y que no hace feliz a nadie porque no pertenece a nadie, no es un idioma local de ningún sitio. Pero bueno, como os decía antes, es una decisión que se toma desde las empresas para poder alcanzar el mayor número de usuarios con el menor esfuerzo o con el menor impacto económico para la empresa, básicamente. Y yo, por ejemplo, tengo una historia personal sobre el español, que era de cuando yo trabajaba en Google y lanzamos Google Plus. Estábamos decidiendo el que le íbamos a dar a Hangouts para cada uno de los países. Entonces yo hice mi research con los equipos de España, de las diferentes áreas, de marketing, de PR, de customer service, todos. Entonces los senté y les dije, bueno, vamos a lanzar esta funcionalidad que se llama Hangouts, que en España no se entiende porque primero es una palabra inglesa, pero que es tan de slang americana que es imposible de que mi madre o mi padre la vaya a entender en la vida, por mucho que se lo explique. Entonces, ¿cómo podemos, qué término, qué nombre podemos usar en España que pueda entender cualquier persona? Entonces, después de muchas conversaciones, decidimos darle el nombre de Quedadas, que es un nombre que funciona muy bien en España porque es
una quedada es cuando varias personas se juntan para hablar y para charlar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a los meses recibimos feedback de México diciendo que ese nombre de quedadas que era un poco raro. Y era como, claro, es que este nombre es el nombre que le hemos dado para España. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que los usuarios no entienden la diferencia entre la interfaz en español de España y la interfaz en español de Latinoamérica. Es que a ellos les da igual. Ellos estaban usando la interfaz de español-España pues porque igual estaban acostumbrados o ni siquiera sabían que pueden cambiar el idioma de interfaz en la ruedecita. Entonces, esta fue una lección súper interesante porque, por un lado, era como, vale, si hacemos un nombre local, tiene que ser quedadas, pero si no, hacemos un nombre global, que entonces tiene que ser Hangouts, pero no contenta a los usuarios de España. Entonces, bueno, después de muchas conversaciones, al final decidieron cambiar el nombre a Hangouts para todos los mercados, así que se acabó el conflicto porque decidieron lanzar el nombre en inglés, porque decían que bueno, el equipo de marketing haría una campaña de marketing muy potente para que los usuarios reconocieran la palabra Hangouts como una palabra que les evocara el producto. Así que nada, esto fue uno de mis mayores aprendizajes de mi época de Google. Y nada más, bueno, espero que no haya sido muy densa la charla. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden contactar por LinkedIn o por mail. Y nada, espero que les haya servido. O sea, creedme porque si no habéis trabajado con localización, vais a trabajar con localización en el futuro. Y entender cómo funciona os va a dar muchísimo valor como profesionales. Así que, bueno, adelante.